Le agradezco mucho a Miguel Sequel Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, que nos acompañe esta tarde aquí en Mega Noticias. Miguel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Oye, Miguel, a ver, ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de las universidades en el país, pero sin embargo es importante poder hacer un diagnóstico. ¿En dónde estamos parados? Bueno, tenemos en México un reto muy importante en materia de educación superior, sobre todo en el área de la calidad y del acceso, de la cobertura. Porque tenemos cada vez más jóvenes que quieren ingresar a la educación superior, pero como se ha limitado ya desde algunos años y en particular en los últimos 2 años el presupuesto para las universidades, no han podido expandir sus lugares o su acceso como se requeriría para el flujo de jóvenes que van saliendo de la preparatoria. Y por otro lado, hay un problema de calidad en el sentido de que las universidades en México no necesariamente todas cuentan con estándares que permitan garantizar que quien sale de la educación superior sale con una preparación para competir en el siglo XXI en el mercado laboral y en el mundo de la innovación. Entonces se han hecho muchos esfuerzos y se ha mejorado la calidad significativamente en los últimos años, pero todavía, por ejemplo, cuando vemos los rankings mundiales de universidades, pues salen algunas como la UNAM, en algunos casos han salido otras, el TEC de Monterrey en algunas áreas. A nivel latinoamericano destacan algunas universidades mexicanas también, pero es un área en donde evidentemente hay un enorme reto de seguir con la calidad y diría yo la pertinencia de la educación superior también, que quiere decir que el modelo de estudios, el plan de estudios, incluso las carreras que se ofrecen, se tienen que ir adecuando a las necesidades del mundo y del país. A ver, hace un rato platicamos, por ejemplo, con Juan María Naveja, ¿no? Y nos decía, es que realmente el poder acceder a una educación universitaria tendría que ser un asunto de élites, porque entonces estamos cayendo en esa sobrepoblación de las universidades. ¿Tendría que ser así? Mira, yo creo que más bien depende de la visión del país que se quiere. Yo creo que si se quiere un país en donde la educación superior realmente implique un desarrollo personal y profesional significativo, independientemente del número de personas que asistan a las universidades, se tiene que hacer una gran inversión en tener universidades del siglo XXI, universidades de gran calidad. Ahora, adicionalmente, lo más deseable es que quien quiera acceder a la universidad lo pueda hacer y que los factores económicos no sean un impedimento. Entonces, a la par de la mejora y de la inversión en la calidad de la educación superior, tiene que ir una inversión en el soporte y en apoyos a la población de bajos recursos, sobre todo, que no puede necesariamente financiar la educación superior, para que no sea por motivos económicos que no quiere ingresar. Ahora, creo que hay un factor importante también a tomar en cuenta, y es que, y esto a veces es un poquito algo que se pierde de vista, no todas las personas, no todos los jóvenes quieren incluso seguir una carrera universitaria. Hay de todo, y hay carreras técnicas, hay carreras que no requieren pasar por un grado académico y que son de otro tipo más prácticas. Claro. Entonces, más bien creo que de lo que se trata es de abrir opciones, que no sea un impedimento, sobre todo el perfil socioeconómico, lo que impida que alguien que sí quiere acceder no pueda acceder por esos motivos, porque eso genera, en vez de ser un igualador, la educación. Fíjate que en este sentido, Miguel, mencionas algo que me parece bien importante y que tiene que ver directamente con un asunto de inversión. Ahora, escuchamos de manera constante en el discurso del gobierno federal que un eje central pues se basa precisamente en hacer más con menores recursos, es decir, estamos hablando de esta política de austeridad. ¿Es válido aplicarla cuando nos referimos a temas educativos? Nuevamente, yo creo que depende mucho del modelo de país que uno quiere. Uno puede ahorrar en cosas en las que no necesariamente se tiene que gastar mucho, pero debe de gastar y gastar bien en las cosas que valen y que importan. Entonces, si la educación superior se valora, creo que no cabe duda de que lo que hay que hacer es invertir más. Ahí no se puede ahorrar en términos de nada más dejar de gastar. Incluso, por ejemplo, en México, llama la atención que había ido subiendo el gasto en educación superior, y es a partir del año 2020 que baja el gasto en educación superior. Y eso no necesariamente es bueno o malo, sino depende de las prioridades. Creo que es clarísimo que para este gobierno la educación y la educación superior
no son prioridad. La prioridad se refleja en precisamente en priorizar y en invertir en donde hay que invertir. Hay cosas que se pueden comprar más barato y que la calidad no se afecta, y hay cosas que no. Hay cosas donde simplemente las cosas cuestan y la inversión hay que hacerla, basta con ver lo que sucede en los países desarrollados. Lo que sucede en los países desarrollados es que los gobiernos, que sí tienen como prioridad la educación, la innovación, invierten mucho en este sector. Y hay un ejemplo muy sencillo. Si yo, Magda, te digo, oye, te vendo un coche a 50,000 pesos, me vas a preguntar, bueno, ¿qué coche es? Y es mucho dinero. Entonces, pues si no, mira, es un coche súper barato, está muy bien el precio. Mira, es este Volkswagen de los años 40, todo chocado, y que apenas arranca. Bueno, pues es carísimo, 50,000 pesos. Claro. Ahora, si lo que hay detrás de la cortina del coche es un Ferrari, pues es baratísimo. Entonces, sí, esos 50,000 pesos y los recursos de inversión solo son posibles de valorar si sabemos qué estamos adquiriendo por eso. Entonces, creo que una política de austeridad en la educación es poco entendible, porque es casi imposible, con menos recursos, lograr mayor calidad académica y de investigación, etcétera. Entonces, no es tanto el monto, sino lo que se logra generar con ese monto. Y si la inversión en educación es un propulsor del desarrollo para el país, es un motor para el progreso personal y de las familias, bueno, yo diría, más que ahorrar, ahí es donde hay que invertirle más. Me queda clarísimo. Y ya para que podamos concluir brevemente, por favor, Miguel, ¿qué debemos de permanecer haciendo? ¿Qué debe de continuar? Y entonces, ¿qué se tendría que cambiar? Bueno, yo creo que nuevamente es una cuestión de visión del país. Yo creo que primero que nada, el gobierno de México, cualquiera que ese sea, y el actual, por supuesto, deberían de privilegiar la educación como uno de los sectores en donde más hay que invertir recursos, porque eso es invertir en el futuro del país y en el presente del país. Y creo que además de la inversión, y este es un tema que, bueno, está ahora muy en boga, hay que respetar también a las instituciones de educación superior. Un gran logro en México de la educación superior fue lograr que hubieran universidades autónomas. Y la autonomía quiere decir que es la propia universidad la que decide en libertad el tipo de programas que va a impartir, el tipo de perfil que le va a dar a la educación, a sus planes de estudio. Y creo que ahora se ha desatado una gran polémica alrededor de los comentarios recientes del presidente, sobre todo denostando a la UNAM, que es precisamente socavar y traspasar esa autonomía. Precisamente la lógica de la autonomía es que las instituciones como las universidades públicas sean instituciones que puedan decidir por sí mismas sin presiones del gobierno en turno, cualquiera que ese sea. Entonces, creo que es no nada más el invertir, sino respetar también a las instituciones de educación superior para que puedan hacer bien su trabajo. Empezar por respetar la autonomía, sin duda ese es un factor primordial. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos, mantengámonos al habla. Al contrario, muchas gracias, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Que tengas una excelente tarde. Nosotros